Yo pensaba que yo me iba a ir con los niños. Quiero una vez más agradecer al Señor por este tiempo que me ha permitido estar con ustedes, conocer a sus pastores un poco más a Wilfredo, también al pastor Gerardo, y compartir con algunos de ustedes. Gracias por el cariño, el amor, la amistad, y les quiero animar, hermanos, a que sigan adelante, que el mayor propósito de la iglesia sea hacer discípulos para el reino. Una de las cosas que quiero animar a la iglesia, a ustedes que están hoy aquí, contagiar a los demás, es la gran tarea que tenemos de proclamar el Evangelio de Jesús. La evangelización no es una tarea de un programa de la iglesia, es una tarea de cada uno de nosotros. Es mi tarea en mi trabajo, en la calle, en la casa, con mis vecinos, con mis amigos, con mis familiares. Yo quiero animarle para que usted, antes que termine este año, antes de que llegue el 31 de diciembre, usted pueda decir: Señor, gracias porque me permitiste que usarme para alcanzar a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi familiar. Si cada uno de ustedes pudiera invertirse en una vida, en un año, este templo sería muy pequeño el próximo año. Y el pastor va a sufrir porque va a tener que abrir 3 servicios, no 2. ¿Ok? No porque queremos que la iglesia crezca, ese no es el propósito. El propósito es porque queremos que la gente sea salvada y vaya a la presencia de Dios. No queremos simplemente llenar un santuario, queremos llenar el reino de los cielos. Y así que yo les quiero animar, hermano, no olvidemos que la gran tarea que el Señor nos encomendó es ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea es de todos. La tarea no es solamente de los pastores, de los líderes, de los hermanos que a lo mejor tienen el don de la evangelización, sino de todos. Todos somos testigos del poder de Cristo. Así que les dejo esa palabrita antes de entrar aquí, porque creo que es necesario. Creemos que la iglesia tiene que despertar a la tarea. Alguien dijo que la gran comisión se ha convertido en la gran omisión de la iglesia. Así que todos nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Una vez más, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, el versículo 5, hay una palabra en la cual quiero hoy enfocar. Primera de Corintios 13, 5. Dice allí que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Ahí me quiero detener. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En la Nueva Versión Internacional, en ese versículo, lo traduce: no se comporta con rudeza, no es egoísta. Una persona que busca lo suyo, que se enfoca solo en él, la Biblia lo llama egoísta. Y hermanos, uno de los mayores problemas, o uno de los tantos problemas que trajo el pecado cuando entró a la raza humana a través de nuestros padres Adán y Eva, fue el egoísmo. Y por supuesto, eso no escapa al matrimonio, a la familia, a la iglesia. La persona egoísta está centrada, enfocada en él mismo. Vive en un mundo particular donde él busca su propio beneficio, donde él busca satisfacerse a sí mismo, y muchas veces, hermanos, lamentablemente, sin importar lo que pueda pasar con los que están a su lado.
Pudiéramos decir que el egoísmo es diferente al amor propio, porque el egoísta no siente amor hacia su persona, sino desprecio. Él quiere todo para él, porque él se siente miserable y se siente vacío. Y esto lleva una carga de un problema de valor, de un problema de estima. Él se ve a sí mismo de una manera distorsionada y por lo tanto encuentra en el egoísmo una manera de sentirse valorado. La diferencia entre el amor propio y el egoísmo es que mientras el primero es el sentimiento de respeto por uno mismo, porque el mismo Jesús dijo que nosotros debemos amar al prójimo como nos amamos, ¿cómo? A nosotros mismos. Nosotros tenemos que amarnos. Pablo dice al matrimonio que el hombre debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. O sea, tenemos que amarnos, tenemos que valorarnos. Pablo dice allá a los filipenses: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es valorarnos. No debo pensar menos, tampoco debo pensar más, pero debo tener un valor, debo considerarme que soy valioso. Y cuando venimos a Cristo, eso se refuerza, porque en Cristo nosotros valemos mucho más. Realmente nuestro valor está en Dios. Nuestro valor está en que somos hijos de Dios, no somos hijos de cualquiera. Por eso usted, no importa si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene un PhD o simplemente fue a la escuela, eso no tiene sentido. Cuando venimos al Señor, todos tenemos valor por el hecho de ser hijos de Dios. Entonces es importante valorarnos, respetarnos, y de esa manera nos vamos a relacionar de una manera sana, sin pretensión de utilizar a otro, dentro del caso de la familia, para mi propio beneficio y para llenar mi satisfacción personal. Buda decía que si la gente no se odiara tanto a sí misma, habría menos sufrimiento en el mundo, porque el odio hacia sí mismo se proyecta en agresividad y violencia. ¿Recuerdan ustedes la primera pelea matrimonial? Sucedió allá en el huerto del Edén y fue motivada por el egoísmo. Eso fue lo que pasó en el huerto cuando Dios confronta a Adán y confronta a Eva con su pecado. ¿Qué fue lo que le dijo a Adán? Le dijo estas palabras: la mujer que tú me diste, Señor. Culpó a la mujer. Él, ahí, lo que hizo Pilato con Jesús, ya lo había hecho Adán en el huerto. Se lavó las manos. Y cuando el Señor va a Eva, ¿cuál es la respuesta de Eva? La serpiente que tú pusiste en el huerto. En otras palabras, Dios terminó pagando los platos rotos. El culpable no fueron ellos. Señor, tú lo hiciste mal y por eso estamos metidos en este problema. Esta escena presenta una imagen de egoísmo. Adán no asumió la responsabilidad. Y miren, muchas veces eso se proyecta en nuestros hogares. El hombre no asume la responsabilidad. La gran carencia hoy en día del hogar es liderazgo. El liderazgo del hombre. El hombre necesita retomar el liderazgo. Primero en su hogar. Que la esposa sienta, perciba, vea, pueda palpar
que su esposo realmente es el líder de Dios para ella. No el machista, sino el líder. Y el líder es uno que ama, el líder es uno que está enfocado en las personas, en el bienestar de los demás, no en el bienestar de sí mismo. El líder es uno que comparte, el líder es uno que busca agrupar. El líder es uno que busca realmente que todos participen. Cuando nosotros somos líderes como hombres en nuestro hogar, esas son las cosas que debemos lograr. Y cuando una dama, una mujer encuentra a ese hombre que realmente ejerce el liderazgo bajo el liderazgo de Cristo, esa mujer entra espontáneamente bajo la cobertura y la protección de ese hombre. El hombre no tiene que decirle, es que yo soy la cabeza. Si usted algún día le tuvo que decir a su esposa, yo soy la cabeza, yo soy el hombre de la casa, permítame decirle que usted lo que le ha dicho es que usted no lo es. Porque eso son cosas que se ganan. Se ganan con el amor y con la acción y la dedicación en la familia. Eso es así. Necesitamos entonces que el hombre asuma su responsabilidad. Ahora, perdón que me haya ido por allí, pero es bueno decir esto porque es necesario hoy en día. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Dos personas que ceden a la tentación, pecan contra Dios y pecan entre sí, y que luego se cubren el uno al otro sus faltas. Todo por evitar el aceptar la responsabilidad, el aceptar la culpa y las consecuencias de su pecado. Todos culparon a todos. ¿No pasa eso también en el hogar? ¿Quién hizo esto? Todos saltan y dicen, yo no fui. Usted llama al niño, o si hay varios en casa, ¿quién hizo esto? Yo no fui. Nadie fue. Allí encontramos ese espíritu. Entonces, desde ese momento, el problema principal que enfrentan todo matrimonio es el egoísmo. Y hermano, permítame decirle que en las últimas décadas el matrimonio ha tenido un incremento impresionante de egocentrismo. De hecho, a lo mejor muchos de ustedes no lo han notado, pero realmente el matrimonio hoy en día, las bases matrimoniales han cambiado completamente. El pacto matrimonial ha cambiado. Estoy leyendo ahorita 2 libros que precisamente hacen ese planteamiento. Que el matrimonio de hoy en día no es el matrimonio de hace muchos años. No es el matrimonio de nuestros padres o de nuestros abuelos o de ustedes mismos. Ahora la gente se casa con otros motivos y se casa por otras razones. Y normalmente esas razones son razones egoístas. Y esto está haciendo tremendo daño a la familia. Al punto que hoy, si la persona, uno de los cónyuges, no encuentra lo que él pensaba encontrar en su pareja, termina diciéndole, tú no llenas mis requisitos y por lo tanto dejémoslo hasta aquí. Eso es lo que está pasando hoy en los matrimonios, porque estamos pensando en nosotros. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del egoísmo en un matrimonio? Cuando vamos al médico y le decimos, doctor, me siento este dolor, o me duele tal cosa, y él comienza a hacernos preguntas para saber si los síntomas que le vamos a decir, él puede reconocer cuál es el problema. Yo tengo un problema congénito en mi corazón, que hace algunos años vengo haciéndole seguimiento a ese problema. Cada 6 meses voy al cardiólogo, me chequea, tranquilo, va bien. Pero hace ya más de un mes fui al cardiólogo a mi chequeo y me mandó a hacer una prueba de esfuerzo y me mandó a hacer un scan. ¿Okay?
corazón. Pero vamos a chequear eso, tenemos tiempo que no hacemos esto. Vamos a chequear, hacer mi prueba de esfuerzo bien. Pero cuando voy al escáner, que las dos damas que me estaban haciendo la prueba, yo escuché que una de ellas le dijo a la otra, que estaba en otro monitor, le dice, mira, el flujo de sangre, el porcentaje es, creo que él está hablando del 70%. O sea, el flujo no está fluyendo la sangre como tal. Cuando termina el examen, ella me dice, no se vaya, yo voy a hablar con su médico porque su médico tiene que verlo hoy. Cuando usted le dice así, dice, wow, las cosas no están bien. El médico me vio esa tarde y me dijo, mira, esa válvula, la válvula de la aorta, no está funcionando bien, no me gusta. Está sonando feo. La sangre no está pasando suficiente, se está retrocediendo. Vamos a hacerte un cateterismo. Me hicieron hace 2 semanas el cateterismo. Cuando terminaron de hacerme el examen, el doctor me dijo, pastor, tienes que operarte del corazón. Tienes que cambiarte la válvula aórtica. La válvula no está abriendo lo suficiente, no está cerrando lo suficiente, no deja pasar el flujo, el torrente sanguíneo como debe pasar, pero el problema es que tampoco cierra bien, entonces se devuelve y hay un regurgitar en el corazón. Y él me dice, tu corazón está trabajando poco forzado, así que evita hacer cosas fuertes, correr, hacer gimnasia. Pero todo esto, ¿por qué surge en el momento de la consulta? Porque él empieza a preguntarme, ¿cómo te has sentido? Y le digo, bueno, me he sentido bien. ¿Te ha dolido el pecho? No me ha dolido, pero sí he tenido una molestia como de este lado. Y a veces siento algo aquí en la garganta. Y fue cuando él me dijo, vamos a revisar esa válvula. O sea, los síntomas descubren cuál es el problema, cuál es la circunstancia. Y aprovecho para pedirle que estén orando por mí, debido a que a lo mejor en el mes de julio, a finales de julio, debo estarme operando, julio, agosto, ¿ok? Para hacer ese cambio de válvula. Vamos a poner una válvula nueva. Si tiene una válvula buena por allí, que usted me la pueda chequear, pues, para que me salga más barato el golpe. Porque si no me muero del corazón, me voy a morir de la deuda. Uno de los síntomas del egoísmo en el matrimonio se manifiesta a través de la inmadurez. Una persona realmente egoísta es una persona inmadura. Si usted va a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, 3:1 de 1 Corintios dice, yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. La iglesia de Corintios era una iglesia muy madura, era una iglesia egoísta, tan egoísta que cada grupo dentro de la iglesia tenía su propio líder. Unos decían, nosotros somos ¿de quién? De Cefas. Otros, los más espirituales, somos de Cristo. Cada uno tenía su liderazgo, cada uno defendía su parcela. Eran niños espirituales. Ellos no habían entendido, la iglesia de Corintios, que ellos se debían a Cristo, y que, como el apóstol Pablo les aclara más adelante, les dice, miren, hay unos que siembran, otros que riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Al final todos somos iguales delante del Señor. Todos realmente pertenecemos a Cristo. ¿Por qué los corintios eran así? Porque eran inmaduros. ¿Y qué estaban proyectando? Estaban proyectando egoísmo. Porque me parece que Pedro es mejor para mí, me parece que Jesús es mejor para mí, me parece que Pablo es esto. No buscaban la unidad, sino buscaban sus conveniencias. Ahora, el amor inmaduro se manifiesta en que queremos estar en el matrimonio con la otra persona por la manera en que nos hace sentir. ¿Por qué algunos decían, yo soy de Pablo? Porque le gustaba el estilo de Pablo, le gustaba la manera de Pablo. Porque algunos decían, yo soy de Pedro, de Cefas. ¿Por qué? Pero porque les gustaba, porque
querían estar con él porque se sentían cómodos con él, su estilo, su manera. Y otros decían, yo soy de Cristo. En sí estaban manifestando su egoísmo. Hermanos, nuestras necesidades dentro del matrimonio, nuestras necesidades emocionales y físicas muchas veces ocupan el primer lugar. Y todo lo que no satisfaga mis deseos, mis anhelos, mis sueños, permítame esta expresión, lo echo a patadas de verdad. Un amor inmaduro se concentra más bien en recibir. Es impaciente, como dice allí la Escritura en 1 Corintios 13. Es egocéntrico. Se irrita. Busca satisfacerse a sí mismo por encima de todo. Es como los niños que dicen, si no me dan lo que yo quiero, me da la pataleta y me tiro al piso. Hay hombres y mujeres maduros de edad que les dan esos síntomas. Hay esposos y esposas que se comportan de esa manera. ¿Por qué? Porque son inmaduros, porque son egoístas. Ahora, el amor maduro procura más bien dar a la otra persona. Cuando tú tienes una relación de pareja madura, o con tus hijos, si eres maduro, tú no estás tan preocupado por recibir, tú estás más preocupado por dar. Y de hecho, cuando nosotros vamos al matrimonio, muchas veces vamos pensando es en recibir y no en dar. Porque vamos egoístamente. El hombre va pensando en que va a tener esa muñeca entre sus brazos y que esa muñeca le va a proporcionar alimento, cuidado, lavado de ropa, todo lo que él anhela. ¿En quién está pensando? ¿En ella? ¿O está pensando en él? Ella por su parte también está pensando lo mismo, de acuerdo a los beneficios que quiera obtener de él. O sea, cada uno va pensando, ¿cómo puedo agarrar mi mejor tajada en esto? ¿Y sabe qué trae como consecuencia eso? Crisis. Por eso los primeros años del matrimonio, que llaman los años de ajuste, ¿cuál es el ajuste? El ajuste es quién va a ser más egoísta aquí. ¿Quién va a sacar el mejor pedazo? Ahora, ¿qué diferencia fuera si fuéramos al matrimonio pensando cómo puedo yo darle y hacer feliz a mi pareja? No pensando en mí, pensando en ella. En mi caso, pensando en ella. En el caso de ella, pensando en él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cada uno va pensando en el otro, ambos van a recibir. Y ambos van a amarse. Y no va a haber oportunidad para el egoísmo. Cuando yo pienso primero en ella y pienso en lo que le beneficia, lo que le gusta, lo que le agrada, cómo complacerla, y ella piensa en mí, ambos vamos a recibir la bendición. Pero si yo soy egoísta, pensando solamente en mí, y ella va pensando solamente en ella, cuando eso no se da, cuando esos pensamientos o esas ideas o esas ilusiones con que nos casamos no se dan, el matrimonio se fractura. Porque vamos con un idealismo al matrimonio. Hay una pareja que ellos viven en Washington, D.C. Yo les estuve ayudando un tiempo, pero ellos tienen un grave problema. El gran problema es que su esposo es un grandísimo egoísta. Él piensa solo en él. Y están teniendo graves problemas
aprovecha para edificar, ayudar, bendecir a su esposa. Y cuando ella no le da, o no satisface, o no le da lo que él quiere, simplemente hace como los niños, empieza a patear las cosas. Tengo entendido que en este momento lamentablemente se han separado, porque ella ya no soporta más todas las tonterías. Hermanos, hay que madurar, y eso significa que tenemos que vivir como sabios el uno con el otro. La Biblia dice: vivid con ella sabiamente. Así que Wilfredo, aprenda a jugar dominó. Sea sabio. En Efesios capítulo 5, versículo 5, se nos llama a llevar adelante nuestro matrimonio como hombres y mujeres maduros en Cristo. Pero el pastor y yo hablábamos algo, creo que hoy en día hay personas que se empeñan en no salir de su condición. Hay personas que han creado un sillón de su condición y están sentados allí en esa poltrona y no quieren incomodarse. No quieren ni siquiera permitir que el Espíritu de Dios hable a sus vidas y los transforme y los cambie. Y por supuesto nunca salen de su inmadurez y siempre siguen siendo egoístas. Hermano, usted y su esposo tienen mucho trabajo que hacer en esta área, porque el egoísmo es una consecuencia del pecado. Y tenemos que someter esta situación carnal al poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nosotros no andemos en la carne, sino andemos en el Espíritu y podamos realmente tener un matrimonio que se edifica y se construye en el amor y en la bendición del otro. Deje las pataletas y sea maduro en el Señor. Otra característica que tiene el problema de la inmadurez o del egoísmo lo podemos ver en Efesios 5, 16. ¿Recuerda usted lo que dice Efesios 5, 16? Dice la palabra del Señor allí en Efesios 5, 16. Dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? Son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aunque usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con esto? Bueno, sí tiene que ver mucho, porque nuestros matrimonios se manifiestan más abiertamente nuestro egoísmo con respecto al tiempo. Podemos pasar tiempo jugando. Podemos pasar tiempo divirtiéndonos con los amigos. Podemos pasar tiempo con otros. Podemos pasar tiempo haciendo deporte o viendo el deporte en la televisión. Podemos pasar tiempo estudiando o trabajando. Podemos pasar tiempo en nosotros.